Sí, ya. Eh, Santo, que porque. Ok, y ahora sí. Bueno, eh, mucho gusto. Yo soy Javier Arguedas, yo soy residente de medicina interna, eh, uno de los pupilos del doctor Cubas, definitivamente. Y bueno, me toca darles la clase de sepsis y shock séptico. En realidad, eh, este es un tema muy bonito, muy importante. Eh, Es un tema que, bueno, que ustedes van a ver que prácticamente el 80% de todos los pacientes que vamos a tener hospitalizados tienen algún componente de alguna infección, tienen algún tipo de shock, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo que va a ser muy útil en el día a día de todos ustedes, principalmente en la práctica hospitalaria, pero también una vez que se gradúen y que les toque trabajar como médicos generales o como residentes eventualmente de cualquier especialidad, eh, es algo realmente esencial que tienen que conocer, ¿ok? Eh, entonces, bueno, para empezar, yo sé que ya por ahí algunos me habían pedido la presentación, entonces yo ya les había pasado más o menos de las diapositivas, pero me gustaría escucharlos. ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de lo que es sepsis? Cualquiera, no, el que se quiera animar ahí a dar una opinión. Este es, por así decirlo, como un síndrome clínico de anomalías fisiológicas y biológicas que bueno, que está causado por una respuesta, no sé si desregulada o desbalanceada del huésped a alguna infección. Ok, sí, ese concepto está muy bien. Este, en general, entonces, la definición que está en las guías es exactamente esta que tienen en la pantalla. Es una infección cualquiera, en cualquier lugar, ¿verdad? No importa que sea viral, no importa que sea bacteriana, no importa que sea fúngica, ¿verdad? Que genere una respuesta inmune que sea desbalanceada, anómala. En muchos lugares se describe también como exagerada, ¿ok? Que genere daño en un órgano distante al sitio primario de desinfección y que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿ok? Obviamente esa es una definición un poquillo cajonera, pero con los ejemplos vamos a ver que en realidad es algo pues sencillo de comprender. Obviamente, si yo tengo un paciente que tiene una neumonía y ese paciente que tiene esa neumonía hace una lesión renal aguda, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos un daño distal al sitio primario de la infección, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran en juego esas cosillas, ¿ok? Y para buscar, para tamizar a los pacientes por sepsis, en el 2016 se generalizó un score que en realidad todos nosotros deberíamos conocer y que todos deberíamos utilizar, que es el Quick SOFA, ¿ok? Este, Son estos tres criterios, ¿ok? Eh, que un paciente tenga dos de estos criterios positivos, en realidad tiene una muy buena sensibilidad para detectar los pacientes que están en alto riesgo de sufrir de sepsis, ¿ok? Eso no quiere decir que estos criterios sean los criterios para decir que alguien tiene sepsis. Eh, Sin embargo, sí son importantes tenerlos en cuenta porque si nosotros vemos al paciente que viene hipotenso, si vemos al paciente que viene taquipnéico y si vemos al paciente que viene desorientado, ¿verdad? Son cosas que nos tienen que llamar la atención, ¿verdad? Son banderas rojas que nos tienen que que poner a pensar en que es un paciente que tiene un alto riesgo de estar sufriendo pues una respuesta, ¿verdad? Anómala, una infección, ¿ok? Entonces, esta herramienta es esencial y no sé cómo va a funcionar la cosa de las preguntas, pero si fuera yo el que hago las preguntas, esto es exactamente lo que les preguntaría, ¿ok? Porque es lo más básico que tienen que saber y lo que yo considero que pues todos deberíamos conocer, ¿ok?
Obviamente no sería una pregunta como digamos los tres criterios, sino sería un caso clínico, ¿verdad? En donde uno se tiene que fijar en las constantes vitales de los pacientes, ¿ok? Entonces, el otro tema, aparte de sepsis, que tenemos que tocar es el de shock séptico. Ya obviamente ustedes probablemente vieron la definición de shock séptico en algún momento. Sin embargo, antes de hablar de shock séptico, me gustaría que alguien se animara a, a dar una definición general de qué es shock, ¿ok? Cualquiera también, el que se anime. Nadie se anima. Yo me animo. Ok. Bueno, ujú. Eh, es cuando hay una entrega inadecuada de oxígeno para los requerimientos metabólicos y del consumo de oxígeno en el cuerpo, entonces hay hipoxia tisular y celular. Ok, excelente. Sí, esa es una definición bastante buena sobre lo que es shock, ¿ok? Eh, y el shock es algo que también vamos a ver en la mayoría de los pacientes críticos. En general, el shock se divide en cuatro tipos, ¿ok? Cardiogénico, distributivo, eh, hipovolémico y obstructivo, ¿ok? En este caso, el shock séptico, bueno, eso se sale un poco, digamos, de todo lo que es este tema de sepsis y shock séptico. Es nada más como un repaso para que lo recuerden, pero el shock séptico es un tipo de shock distributivo, ¿ok? Y en el caso del shock séptico, en realidad lo que nosotros vamos a buscar son tres criterios principalmente, ¿ok? El primer criterio es que el paciente tenga sepsis, ¿ok? Sepsis, ya sea por la definición que yo les enseñé al principio, o sepsis por el quick SOFA, ¿verdad? Y la sospecha de que exista una infección de fondo, ¿ok? Además de eso, vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 o mayor, ¿ok? Esto implica que ya el paciente ha pasado una reanimación inicial con cristoides. Eso vamos a hablar un poquitito más adelante en lo que es la parte del manejo. Y el otro tema, el otro criterio es un lactato mayor a 2, también posterior a la reanimación inicial. ¿Ok? Esos son los tres criterios para definir que un paciente está en shock séptico. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a hablar también un poquitito del lactato más adelante, pero sí quisiera adelantarles, ¿verdad? Que no es una definición perfecta y el lactato tampoco es un indicador perfecto, ¿verdad? Para poder catalogar a estos pacientes, ¿ok? Es nada más un marcador más que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de la reanimación y a la hora del diagnóstico, pero no es una variable que nosotros debamos tratar, ¿ok? Si ustedes se ponen a leer literatura vieja de antes del 2016, lo que se van a topar son estas definiciones, ¿ok? La del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la definición vieja de sepsis, la definición de sepsis severa y la definición de shock séptico, ¿ok? Yo se las dejo nada más en la presentación para que ustedes conozcan que esto existe. Clínicamente, de estas definiciones viejas, en realidad la única que nosotros utilizamos de vez en cuando es la del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Sin embargo, es algo que ya ha caído en desuso, ¿ok? En el 2016 salió una campaña, ¿verdad?, que se realizó entre básicamente las dos asociaciones más grandes de medicina crítica, que son la europea y la americana, ¿verdad? Que se juntaron y crearon una campaña que se llama Surviving Sepsis. Eh, y bueno, ellos se juntaron, crearon las nuevas definiciones, que ahora son sepsis y shock séptico, y, y bueno, dieron la mayoría de recomendaciones del manejo. ¿Ok?
Las dejo nada más como para que conozcan que existen, para que si en algún día están leyendo un artículo o un libro que utiliza algunas de estas definiciones, tengan en cuenta que, bueno, que eso ya cayó un poco y que realmente es una cuestión más histórica que otra cosa. A los pacientes con shock séptico y en general con sepsis, eh, nosotros también utilizamos una escala que es el SOFA. Ya este no es el sobreviado que usábamos para hacer el tamizaje de sepsis, sino que esta es una escala que lo que utiliza son 6 variables, ¿ok? Que son fácilmente objetivizables a través de, bueno, la clínica del paciente y algunos exámenes de laboratorios de rutina, ¿ok? Eh, Básicamente lo que necesitaríamos sería, bueno, el examen físico, las variables de la presión arterial eh, y la química, ¿verdad? Eh, y bueno, la gasometría arterial también. Este, este score tiene mucha sensibilidad en el sentido de que un valor sumatorio menor a 9 determina que es un paciente con una mortalidad baja, digamos, menor al 33%, ¿ok? Mayor a eso, entre más aumenta el valor, mayor es la mortalidad, ¿ok? Entonces, esta escala del SOFA es útil porque nos permite valorar, pues, de una forma bastante objetiva cómo evoluciona un paciente a través del tiempo, ¿verdad? Darnos una visión secuencial, tanto de su evolución en emergencias como intrahospitalaria, ¿ok? Y además nos da un pronóstico de la enfermedad del paciente, ¿ok? Obviamente no es una herramienta perfecta y siempre me gusta hacer énfasis en que las escalas son solo eso, son escalas. Y nosotros las utilizamos para guiarnos, a veces para tomar algunas decisiones clínicas, ¿verdad? Y a veces para hablar un poco del pronóstico con los pacientes y con los familiares, ¿verdad? Esto nos da una base sobre la cual apoyarnos, porque sabemos que existe evidencia y estudios detrás de esto. Sin embargo, lo que predomina es siempre de ver al paciente, ¿verdad? También, me imagino que algunos de los que han rotado principalmente en el servicio de emergencias han escuchado el famoso índice de shock, ¿ok? Que básicamente es el valor de la frecuencia cardíaca dividida entre la presión arterial sistólica. Lo normal es que una persona tenga de 0,5 a 0,7. Sin embargo, si a ustedes les llega, bueno, un paciente taquicárdico e hipotenso, ¿verdad? Este valor del índice de shock se va a disparar para arriba. Eh, la evidencia que tiene, la evidencia fuerte en la literatura está escrita para shock hemorrágico. Sin embargo, existen algunos estudios, ¿verdad?, en los que se ha utilizado para sepsis, ¿verdad? Y sí se ha visto que correlaciona tanto con la ausencia de hipertensión como con mayor score de SOFA y por lo tanto mayor mortalidad en los pacientes, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les llega un paciente que viene con un índice de shock muy alto, eh, nadie les va a criticar, ¿verdad? Que lo tamicen por sepsis y que le den un seguimiento, ¿ok? Existen incluso algunas guías que se han enfocado eh, en utilizar este índice de shock para guiar la reanimación inicial de un paciente, ¿ok? Eh, Todo esto, como les digo, es medio discutido. Hay algunas personas que no les gusta, hay otras que lo utilizan más. Yo considero que es una herramienta que puede ser valiosa. Obviamente, nosotros pues la podemos utilizar en el día a día, ¿verdad? Tanto en el paciente que vemos en emergencias como en el paciente que está hospitalizado. Este grafiquillo es básicamente como para que vean cómo se puede guiar la resucitación inicial del paciente, inicialmente con cristaloides, basándose en el SOFA, en el lactato, etcétera, ¿verdad? Y si esa resucitación es inadecuada, eh, cómo se puede considerar iniciar vasopresores y demás, ¿ok? Eso lo vamos a discutir una pizca más adelante, ¿ok? Ahora, para sepsis existen muchos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo quizás más importantes, si quiero que a ustedes les quede claro, pues en los adultos mayores, en edad avanzada, ¿verdad? En general, eh,
ellos manifiestan más tardíamente la clínica de sepsis, ¿ok? Entonces usualmente los agarramos más tarde que a los pacientes jóvenes. Eh, También quiero hacer hincapié en que la etnia es un factor de riesgo. Existen estudios de que, bueno, la etnia y el sexo, ¿verdad? Que en pacientes negros y en mujeres se detecta más tardíamente la sepsis por falencias de que son ya pues propias de los sistemas de salud, principalmente en los países desarrollados. Ahora que yo sepa, no hay estudios de eso, por lo menos a nivel latinoamericano. Eh, pero sí es importante tener en cuenta que usualmente eh, estos pacientes los vemos tardíamente con sepsis. ¿Ok? Básicamente se les da por sesgos internos menos pelota, ¿verdad? Entonces hay que ponerle especial atención a eso. ¿Ok? Eh, Obviamente los pacientes inmunocomprometidos, ya sea pacientes con neoplasias, pacientes con HIV, eh, pacientes con cualquier inmunodeficiencia, ¿verdad? En general, todos esos pacientes están más propensos a sufrir de sepsis, ¿ok? Pacientes con enfermedades crónicas como que, bueno, enfermedades respiratorias como el EPOC, hipertensión, diabetes, etcétera. Pacientes con estancias hospitalarias recientes, ustedes van a ver, especialmente cuando empiecen a hacer guardias en emergencias, que es relativamente frecuente ver que hay pacientes que se les egresa y a los 2, 3 días otra vez están consultando en emergencias, ¿ok? Muchas veces por infecciones, por microorganismos ya intrahospitalarios, ¿verdad? Nosocomiales, que tienen una más alta resistencia, ¿verdad? Y que son más difíciles de tratar. Y bueno, obviamente los pacientes que consumen alcohol y tabaco de forma crónica, se ha visto que eso también lleva a estados de inmunosupresión, ¿ok? Para hablar un poquitito de la fisiopatología de lo que es sepsis, nos vamos a enfocar en estos 4 pilares, ¿ok? Me interesa mucho que comprendan la fisiopatología de la enfermedad, porque si bien es cierto, de uno pocas veces aplica esta parte más teórica a los pacientes, sí nos va a ayudar a comprender por qué se utilizan ciertas cosas en los scores y por qué vemos ciertas alteraciones, ¿verdad? En la clínica de los pacientes. Entonces, vamos a comenzar quizás con lo más importante, que es la parte de la inflamación. Ya sepsis lo definimos como un estado en que hay una respuesta inmune que es exagerada, ¿ok? Y esa respuesta inmune generalmente es desencadenada por estas cosillas que se ven aquí que se llaman PAMPs y DAMPs. No sé si tal vez alguno de ustedes ha leído sobre eso en algún momento o se los enseñaron en la universidad. En realidad esto es relativamente nuevo. Apareció más o menos por ahí del 2013 y de ahí en adelante se ha venido hablando mucho de eso. Esto básicamente lo que quiere decir es patrones asociados a patógenos y patrones asociados a daño molecular, ¿ok? Que activan señalización de toda la cascada inflamatoria, ¿ok? Que eventualmente propician incluso cambios genéticos que modifican esa misma respuesta inmune ante estos patrones de daño y ante estos patrones de patógenos, ¿ok? En esta imagen quizás queda eso un poco más claro, donde vemos aquí una E. coli, ¿verdad? Esta E. coli va a producir tanto patrones de daño, ¿verdad? Por la afección tisular que va a generar y su interacción con, con las células de la inflamación, ¿verdad? Como patrones de patógenos, que cuando esas células llegan y destruyen esas bacterias, se van a liberar sustancias que van a activar toda la cascada inflamatoria, ¿verdad? Entonces activan las interleuquinas, las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, y todo eso va a llevar a un montón de consecuencias que vamos a ver en los días siguientes, ¿ok? También hay una respuesta de inmunosupresión y de inflamación crónica, ¿ok? En estos pacientes con sepsis, después de esa reacción inicial tan poderosa por parte del sistema inmune,
vamos a ver que se dan citopenias, ¿verdad? Entonces bajan las líneas celulares. Hay trastornos no solo en el número, sino en la funcionalidad de las células, ¿verdad? Y puede llevar a estados de inflamación crónica y de estados catabólicos, ¿verdad? Que generan inmunosupresión a largo plazo. Y eso lo vamos a ver en la historia natural de la enfermedad, ¿ok? Entonces, a mí este gráfico me gusta mucho eh, porque nos da básicamente una mirada de lo que va a pasar con los pacientes con sepsis. Entonces, en esta primera raya verde oscura, vemos que estos pacientes que tienen una injuria inicial que los lleva a tener sepsis pueden sufrir tanto de una inflamación muy poderosa como de una inmunosupresión, ¿verdad? Que si se agarra a tiempo y se trata en el momento en que se debe tratar, pueden retornar incluso a su vida normal eh, en un periodo que en realidad aquí se les pone 7, 14 días, pero eso es muy variable, ¿ok? Entonces, esos pacientes son pacientes que se pueden recuperar por completo a largo plazo de lo que es, pues, estas infecciones severas, ¿ok? Hay otros pacientes que están determinados en la línea roja, que son el caso clásico, ¿verdad? De ese paciente en cirugías, que lo meten en la sala, tiene una catástrofe abdominal, ¿verdad? Se fuga, se infecta, en 3 días tiene una lesión renal aguda, acá digo 3, está anúrico, y 5 días después se muere, ¿ok? Eso es por darles un ejemplo que es relativamente frecuente en nuestro contexto, ¿ok? Y eso se ve mucho en todo lado, ¿ok? Esos son los pacientes que evolucionan mal. Y usualmente, por más que se les haga, es difícil, ¿verdad?, sacarlos adelante. Y finalmente hay un tercer grupo de pacientes que van a sufrir esa injuria inicial, que está representada en estas líneas verde claro, que se van a recuperar parcialmente de la sepsis. Sin embargo, a largo plazo van a vivir en un estado ya sea de inflamación o de inmunosupresión, en el que otras infecciones, ya sea virales, bacterianas, fúngicas, ¿verdad? Los lleva a un estado de mayor fragilidad que los puede volver a condicionar a sufrir de sepsis, ¿ok? También es importante que ustedes conozcan que la sepsis es un estado inflamatorio, existir disfunción endotelial, ¿ok? Y va a pasar por muchas razones. Se afecta el citoesqueleto, se afectan las proteínas de soporte, se afectan las tight junctions, hay daños al glicocálix, ¿verdad? Va a haber extravasación proteica al intersticio, va a haber infiltración leucocitaria en la pared de los vasos, ¿verdad? Y todo eso lleva no solo a un estado de inflamación dentro, ¿verdad?, del vaso sanguíneo, sino en todo el intersticio, ¿ok? Entonces, parte de eso explica que, que el shock que se causa en la sepsis sea un shock de tipo vasopléjico, ¿ok? O sea, un shock de tipo distributivo. Eh, Toda esa extravasación del material proteico y todo ese edema que se va a pasar al intersticio, ¿verdad? Es lo que genera ese estado profundo de vasoplejía, ¿ok? A mí esta imagen me parece un poco complicada, pero es nada más para que vean cómo todo el edema se sale, cómo fallan las proteínas del citoesqueleto y cómo las células inflamatorias van a migrar, ¿verdad?, a la pared eh, del endotelio. Y finalmente, el otro pilar de la fisiopatología de la sepsis es la coagulopatía, ¿ok? La activación eh, de todas las vías de inflamación va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Va a haber agotamiento, va a haber consumo de todos los factores de la coagulación, puede haber formación de trombos microvasculares, que eso eventualmente puede llevar a anemias muy similares a las anemias microangiopáticas, que me imagino que ya algunos pues habrán visto en algunos pacientes hospitalizados. Puede llevar a hemólisis, puede llevar a coagulopatía, puede llevar a sangrado, puede llevar a trombosis, ¿ok? Entonces hay que tener eso muy en cuenta con todos los pacientes y de hecho es que por eso se mete en el SOFA toda la parte de las plaquetas y la coagulación.
Esta es una imagen un poquillo complicada, pero que básicamente mete toda la cascada de la coagulación. Podemos ver cómo interactúa con el complemento y cómo a largo plazo lo que puede llevar es a coagulación intravascular diseminada, sangrados, trombocitopenia, trombosis, etcétera. ¿Ok? Esta imagen es un poquillo cargada, sin embargo, yo no sé cuántos de ustedes han estado estudiando sobre COVID. Yo sé que ustedes realmente no están rotando en esas áreas. Sin embargo, creo que el COVID es algo que va a ser parte de nuestras vidas por muchísimo tiempo, ¿verdad? Eh, y parte de lo letal que es el COVID es que se causa una cuestión que se llama la tormenta de citoquinas, que lo vemos acá en el puro centro de la pantalla, ¿ok? La tormenta de citoquinas en general puede ser desencadenada por sepsis o por otros procesos inflamatorios como el cáncer, ¿verdad? Algunas terapias quimioterapéuticas y por algunas enfermedades autoinmunes. Todo eso se sale un poquillo, ¿verdad? Del espectro de esta presentación. Sin embargo, ya que sepsis puede causar una tormenta citoquínica, quería tocar el tema pues brevemente, ¿ok? Básicamente lo que ocurre es que esa activación inadecuada, que es precisamente la definición de sepsis, ¿verdad? Eh, del sistema inmune, va a liberar una cantidad de citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? Que van a llevar a que haya una activación prolongada de las vías principales de la inflamación, que son estas cuatro. Yo me imagino que en bioquímica en algún momento todos las vimos y las olvidamos, ¿verdad? Pero vuelven para atormentarnos un poquitillo, ¿verdad? Y precisamente de ahí es que van a salir algunos de los tratamientos, ¿verdad? Que se van a utilizar en este montón de enfermedades. Pero básicamente todo eso lo que va a llevar es a un estado muy severo de inflamación sistémica, ¿verdad? Y de disfunción orgánica. Aquí ponen el ejemplo de hepático, renal, pulmonar, etcétera, ¿verdad? Básicamente el fallo multiorgánico que eventualmente puede llevar pues, al fallecimiento de los pacientes, ¿verdad? Este, quizás para verlo de una forma un poco más resumida, ¿verdad? La tormenta citoquímica y toda la afección que va a causar la sepsis puede causar todo este montón de cosas. Ahora, obviamente, uno trata de abordar las cosas parte por parte, ¿verdad? Y sería difícil sindromizar, pues, todos estos síntomas, todas estas manifestaciones, eh, pero sí les dejo esta imagen como para que vean todas las lesiones que se pueden causar en un mismo organismo a partir de una sola enfermedad, ¿verdad? Ya sea una infección, ya sea lo que sea, ¿ok? Este es una imagen que a mí me gusta mucho, es un ejemplo, ¿verdad? De un paciente con una neumonía severa. Entonces, acá de este lado pueden ver cómo el paciente tiene una neumonía lobar que se complicó, ¿verdad? Con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ese paciente terminó ventilado, ¿verdad? Terminó con antibióticos, con sedantes y con vasopresores. Entonces, en este ejemplo tenemos que hay afección neurológica, ¿verdad? Dada por el delirium, por la encefalopatía, por el compromiso de la barrera entre la sangre y el cerebro, ¿verdad? Va a haber depresión miocárdica, injuria miocárdica, ese es el clásico paciente que viene con un infarto tipo 2 secundario a su sepsis, y eso ustedes lo van a ver súper frecuente en el salón. Yo me imagino que los que están rotando en Geria, por lo menos han visto algún viejito que venía con una infección del tracto urinario y le vieron que estaba con una fibrilación atrial y que tenía unas troponinas positivas, ¿ok? Todo eso, de lo que manifiesta es que ese es un paciente que tuvo una injuria miocárdica, ¿verdad? Entonces esa es la injuria miocárdica secundaria a la sepsis. Va a haber alteraciones como coagulopatía, colestasis. La colestasis es súper importante porque esa es una de las cosas que nosotros vamos a medir en los scores, por eso es que medimos la bilirrubina, ¿verdad? Va a haber inmunosupresión, va a haber lesión renal aguda, ¿verdad? Va a haber citopenias secundario a la supresión de la médula ósea,
va a haber compromiso entre la barrera intestinal, ¿verdad? Y ahora de cada día hay más estudios entre lo importante que es la flora bacteriana intestinal y la relación que tiene básicamente con el resto de todos los órganos, ¿verdad? Y bueno, va a haber un estado catabólico, miopatía, un estado de shock distributivo, ¿verdad? Por la dilatación de las arteriolas, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Quiero saber si hasta el momento toda esta cuestión fisiopatológica les va quedando más o menos clara y si les quedan claros cuáles son los criterios de sepsis y de shock séptico, porque esa es la prioridad de esta charla. Pueden ponerlo ahí en el chat, no tienen que abrir el micrófono. O si tienen alguna duda de lo que sea, de lo que hemos dicho hasta el momento, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, ahí varios me contestaron. Súper. Entonces, vamos a hablar de, eh, yo ya se los había adelantado en diapositivas anteriores, pero en el 2016, básicamente, ese es quizás en la historia reciente uno de los definitorios para todo lo que es el tema de sepsis y shock séptico, ¿verdad? Que fue esta campaña, Surviving Sepsis 2016. Muchos lo anunciaron como el santo grial de la medicina de emergencias, de la medicina crítica, de la medicina interna, ¿verdad? Eh, Ellos dieron no solamente las definiciones, sino que en un documento como de 76 páginas que yo les subí y les pasé ahora, dieron un montón de recomendaciones sobre cómo se debe manejar la sepsis, ¿ok? Y yo les voy a poner aquí algunas de las recomendaciones más relevantes y vamos a ir punto por punto cómo se debería, pues, tratar, ¿verdad? Esta enfermedad tan amplia. Y podemos ver esas recomendaciones acá. Entonces, vamos a ir punto por punto y yo les voy a hacer hincapié quizás en las cosillas más importantes de esto, ¿ok? En primer lugar, la toma temprana de cultivos, ¿ok? ¿Por qué será importante la toma temprana de cultivos? Bueno, porque los cultivos son lo único que nos va a guiar a nosotros en la terapia, aparte de la clínica del paciente. ¿Ok? Es la única forma objetiva de saber que estamos tratando bien un agente microbiológico. ¿Ok? Entonces, toma de cultivos se refiere, bueno, los clásicos hemocultivos, que me imagino que ya muchos de ustedes han ido aprendiendo cómo es que se toman, ¿verdad? Eh, los urocultivos, en el caso del paciente en que tenemos una sospecha de infección urinaria, ¿ok? Eh, cultivos de líquido cefalorraquídeo, si estamos sospechando de un paciente con meningitis, ¿verdad? Cultivos de líquido sinovial, si lo que sospechamos es de una artritis séptica, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, siempre lo primordial es tener cultivos de forma temprana, ¿ok? ¿Y por qué de forma temprana y no de forma tardía? Bueno, ya una vez que el paciente ha recibido una dosis de antibiótico, la sensibilidad de los cultivos baja más del 50%, ¿ok? Entonces, idealmente siempre deberíamos tener una toma de cultivos, ¿verdad? Eh, en el paciente con sospecha de sepsis. Eh, y eso sí es súper importante, ¿ok? Ahora, en estas guías de Surviving Sepsis, también ellos recomendaban que se diera antibiótico-terapia empírica de amplio espectro en la primera hora, ¿ok? O sea, en la primera hora, desde que ustedes ven al paciente que entra al consultorio 1, en esa primera hora tenemos que definir ese paciente y tenemos que empezar la antibiótico-terapia de amplio espectro posterior a la toma de los cultivos iniciales, ¿ok? Eso
ahorita lo vamos a ampliar un poquitito más, ¿ok? Y vamos a ver qué tan de acuerdo o no están ustedes y estoy yo respecto a esa recomendación. Lo que sí se ha visto es que obviamente existen estudios que sí determinan que entre más temprano se inicie la antibiótico terapia del paciente, mejores, bueno, mejora la mortalidad y mejores resultados a largo plazo. Eh, Sin embargo, tiene sus bemoles, ¿ok? También en esta campaña de Surviving Sepsis, ellos recomiendan la resucitación con cristaloides, ¿ok? Entonces, la resucitación con cristaloides, en este caso nos referimos, bueno, lo que tenemos acá en la caja sería pues la clásica solución salina, ¿verdad? De sodio cloruro al 0,9%. Tenemos también la solución electrolítica balanceada, la solución mixta, etcétera, ¿ok? Y en esta guía ellos recomiendan que debe ser a 30 cc por kilo del paciente, ¿ok? Eso sí, teniendo en consideración que hay poblaciones especiales como los cardiópatas, los nefrópatas y los adultos mayores, ¿ok? Eso ahorita vamos a comentarlo un poquitillo más adelante, ¿ok? Ahora, en estas guías también recomendaban la reanimación guiada por el lactato, ¿ok? Vimos que uno de los criterios para shock séptico era un lactato superior, bueno, igual o mayor a 2, ¿verdad? Básicamente eso como una traducción de que hay hipoxia tisular. Eso también está ahí discutido y ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, ellos recomendaban, ¿verdad? La reanimación con cristaloides y ya por el lactato, o sea, si el lactato no llegaba a la meta de 2, seguimos dándole cristaloides al paciente, ¿ok? Otra recomendación que a mí me parece sumamente importante y creo que a veces a muchos se nos olvida, e incluyo en eso, es que debe haber un control del foco infeccioso, ¿ok? Y esto lo vamos a ver también mucho con los servicios quirúrgicos. Entonces, les voy a poner un ejemplo sacado de la vida real sobre cómo en una guardia yo me terminé peleando con una residente de ortopedia por una artritis séptica, ¿ok? Me pasan al consultorio uno un paciente con una artritis séptica, ¿verdad? Una rodilla edematosa, gigantesca, eritematosa en su totalidad, en un paciente con un antecedente reciente de una infección gonocóxica, ¿ok? Entonces, eso es básicamente un caso de libro y ese es un caso que probablemente les hayan puesto no sé, en el examen para poder entrar al internado, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahí? Bueno, sí, toma temprana de cultivos, bueno, sí, empezar la antibiótico-terapia de amplio espectro, todo eso está muy bien. Pero si no hay un control del foco infeccioso, y a eso me refiero, a que lleven al paciente a sala y le hagan un lavado y le tomen cultivos de esa zona, ¿verdad? Y determinen si hay osteomielitis o si hay algo más, ¿verdad? Básicamente estamos gastando pólvora en sopilotes, ¿ok? Igual pasa con esos pacientes que tienen espondilodicitis y que muchas veces neurocirugía dice que no tiene criterios para llevar a sala, o en esos pacientes que tienen un absceso y entonces no le tomamos un cultivo al absceso, no drenamos el absceso, etcétera. ¿Ok? Siempre que hay un foco de infección, hay que tratar de controlar ese foco de infección. ¿Ok? Yo les doy algunos ejemplos, pero por ejemplo, otro ejemplo muy frecuente, un empiema, ¿verdad? Si ese empiema no se drena y no se lleva a sala, el paciente difícilmente va a mejorar, ¿ok? Sí hago hincapié en eso porque definitivamente es súper, súper, súper importante, ¿ok? Y bueno, así se evitan pleitos con ortopedia a las 3 de la mañana. Otro punto súper importante también es el de una vez que nosotros tenemos la sensibilidad de los microorganismos, ¿verdad? En los cultivos podemos descalonar la terapia a un antibiótico de menor espectro, ¿verdad? Entonces, si yo inicié un paciente ahí, no sé, por una bacteremia y le empecé cefotaxime y después me sale que esa bacteremia era por un enterococcus que es sensible a ampicilina,
obviamente voy a preferir darle ampicilina, que tiene un menor espectro que una cefalosporina de tercera generación, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque vamos a disminuir la resistencia a antibióticos, vamos a disminuir la selección de la flora microbiana del paciente, ¿verdad? Y a largo plazo eso le puede traer algún beneficio. Cuando no se descalonan cuando no se descalonan los antibióticos, ¿verdad? De acuerdo a la sensibilidad, y terminamos con esos super bichos, ¿verdad? Que son esas Klebsielas multiresistentes satánicas, ¿verdad? Que son básicamente imposibles de eliminar. Entonces, de cierta forma tenemos que aportar un granito de arena y tratar de llevar a los pacientes a una cobertura menos amplia, ¿verdad? Si contamos con una sensibilidad que nos lo permita. ¿Ok? Otra de las recomendaciones que se dan en Surviving Sepsis es el de guiar la duración de la antibiótico-terapia por medio de la procalcitonina, que es un marcador relativamente sensible para infecciones bacterianas, ¿ok? Y bueno, que la terapia debería tener un mínimo de tiempo de duración de 7 a 10 días, ¿ok? También hay recomendaciones sobre el uso de vasopresores. En general, en sepsis, el vasopresor por excelencia va a ser la norepinefrina, ¿ok? Eh, y ustedes van a ver que lo más frecuente es eso, que nosotros utilizamos norepinefrina en estos pacientes para tratar de mantener presiones arteriales medias de al menos 65, ¿ok? En los pacientes que tienen altas dosis de vasopresores, ¿verdad? Existe la opción también, ¿verdad? De utilizar esteroides. Y en este caso, el que tiene mayor evidencia es la hidrocortisona, ¿ok? Que se utiliza en dosis de 200 miligramos al día. Esto puede ser en infusión, puede ser en bolos, etcétera, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que ustedes van a ver en salón es que se deja en bolos, eh, en dosis de 100 miligramos como dosis de carga y 50 cada 6 horas. O algunas veces van a ver la infusión de 24 horas de 200 miligramos. ¿Ok? Y eso básicamente para mejorar la sensibilidad a los vasopresores. ¿Ok? Y otra recomendación que también yo considero que es súper, súper importante es el inicio temprano de la nutrición enteral. Eso principalmente en los pacientes que están intubados por X o Y razón, ¿ok? Todos necesitamos comida para vivir y más un paciente que está en un estado catabólico, ¿verdad? Más un paciente que está en un estado inflamatorio, que está depletando, pues todo lo que el paciente tiene ahí guardadito, ¿ok? Entonces, todos los pacientes deberían tener nutrición enteral, idealmente, ¿ok? Ahora, yo les decía que, bueno, que estas recomendaciones se dieron entre los dos más grandes, digamos, de la medicina crítica, que es la Academia Americana y la Europea. Sin embargo, no es una guía perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchos puntos controversiales. ¿Y controversiales por qué? Porque las recomendaciones que ellos dan como recomendaciones fuertes, en muchos casos están basados en evidencia moderada o débil, ¿ok? Y ahí es donde entra un poco en juego el tema de que nosotros tenemos que ser muy críticos con la evidencia, ¿ok? Irnos un poquito más allá y revisar por qué las cosas podrían o no podrían estar bien, o si están realmente sustentadas en evidencia de valor, o si son puras opiniones de experto, etcétera, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que sufre esta guía, que mucho está basado en opinión de experto, ¿ok? E incluso hay pronunciamientos por parte de la Academia Americana de Emergenciólogos y de la ITSA, de la Asociación Americana de Infectología, ¿verdad? Básicamente de enfermedades infectocontagiosas, que se manifiestan en contra del surviving sepsis, principalmente por eso que yo les estoy contando de la cuestión de la validez de la evidencia que se utilizó en ese momento. ¿Ok? Entonces, podemos ver que no era el santo grial que en algún momento se prometió, sin embargo que sí tiene muchas recomendaciones que son valiosas. Entonces, como les digo,
La parte de la antibiótico-terapia empírica en la primera hora, sí, definitivamente mejora la mortalidad lo más antes que empecemos el antibiótico a los pacientes. Sin embargo, ese límite de la primera hora está muy discutido porque no está muy claro de dónde sale. ¿Okay? Entonces, creo que lo que tenemos que llevarnos de eso es que hay que tomarle cultivos al paciente y hay que iniciar antibiótico-terapia. Otra de las cosas que manifestaba la ITSA es que la antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿verdad? Se puede malentender. ¿Qué es amplio espectro, verdad? No a todos los pacientes les voy a empezar, no sé, una cefalosporina con espectro pseudomónico, como por ejemplo la ceftazidima, o no les voy a empezar a todos los pacientes un carbapenémico, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, eso no es lo que recomiendan estas guías, sí se puede dar como a ciertas malinterpretaciones que a final de cuentas lo que pueden hacer es de llevar a una mayor resistencia antibiótica y llevar a otros problemas, ¿verdad? Que nos podríamos ahorrar si fuéramos un poco más conservadores. La idea no es quemar todos los cartuchos de la antibiótico terapia, ¿verdad? Dándole a todos los pacientes un muy amplio espectro, si podemos cubrirlos con coberturas un poco más, pues un poco menos amplias, ¿verdad? Y un poco más dirigidas a su foco. ¿Okay? Luego, la resucitación con cristaloides, esa cifra que yo les di de 30 cc por kilo, eh, pues muchas veces es francamente excesiva, ¿ok? Y más cuando estamos guiando esa reanimación por medio del lactato. Entonces, muchos de estos pacientes les damos cristaloides que muchas veces promueven y generan un círculo vicioso de acidosis hiperclorémica, ¿verdad? Que al final de cuentas puede ser deleterio para los pacientes. Eh, yo soy más de la filosofía, principalmente basado en lo que he leído y lo que he visto en mi práctica clínica, en que los pacientes se les puede hacer reanimación en bolos, no necesariamente guiada por el lactato, sino por algunas otras variables, ¿verdad? Hemodinámicas e incluso imagenológicas. Si a algunos de ustedes les gusta toda la cuestión del POCUS, ¿verdad? Van a ver que hay protocolos, como por ejemplo el VEXUS, que nos ayudan a guiar de cierta forma, ¿verdad? Cómo podemos hidratar a los pacientes, cómo podemos reanimarlos y de qué se benefician en qué momento, ¿ok? Eh, eso también se sale un poquitito del espectro de esta charla y es una lástima porque ese es un tema que a mí me gusta muchísimo. Si en algún momento en salón andan por ahí, tienen el ultrasonido, etcétera, y me ven por ahí, yo con mucho gusto les puedo enseñar algunas cosillas básicas, porque es algo que de verdad va a ser muy útil y yo considero que es parte del futuro de la medicina, ¿ok? Y no solo del futuro, sino también del presente, porque van a ver que por lo menos en nuestro hospital hay muchos lugares donde tenemos ultrasonido, ¿verdad? E incluso ahora hay ultrasonidos portátiles que uno puede conectarlos al celular y hacer sus observaciones, ¿ok? Otra cosa que fue un poquillo controversial es el tema de lo de la procalcitonina. Se ha visto que no disminuye mortalidad, sin embargo sí disminuye el tiempo de tratamiento, ¿okay? Y no lo disminuye tampoco en tantísimo. En general, los estudios andan por ahí de día y medio, ¿ok? Y lo otro es en el uso de la hidrocortisona. En ese momento había estudios débiles para esa recomendación. Ahora, bueno, pues hay algunos otros, ¿verdad? Que sí arrojan buena evidencia. Sin embargo, eh, en ese momento, pues no tenía toda la evidencia que uno quisiera como para hacer una recomendación fuerte en una guía. ¿Ok? Entonces, pongo esta imagen porque ya este es prácticamente el final de la clase. Lo que nos queda es ver unos cuantos casos clínicos que son ejemplos, básicamente. Quiero saber si toda esta parte del manejo les quedó claro, si les quedaron claras las recomendaciones más importantes del Surviving Sepsis, si tienen alguna duda específica sobre alguna de esas cosas, entonces me interesaría saber para tratar de aclararlo de una vez. Pueden ponerlo igual por el chat, pueden abrir el micrófono como quieran, a mí me da igual. Hola,
Yo tengo una pregunta. Bueno, usted no habló de eso, pero lo vi hoy en un caso de una Ujú. paciente que tuvo un shock refractario a todo y le dieron azul de metileno. Entonces, Ajá. quería ver si usted sabía cuál era la utilidad de eso. Bueno, el azul de metileno usualmente es una última medida, ¿verdad? Básicamente. Eh, Están las guías de Surviving Sepsis. La evidencia no es la mejor, ¿verdad? Este, Sin embargo, sí es algo que se ha utilizado históricamente. Entonces no es que estamos poniéndonos ahí a inventar en salón, ¿verdad? Este, sí tiene alguna evidencia, pero no, realmente no es algo que se utilice de protocolo, ¿verdad? Y antes de eso, primero hay que hacer la reanimación con cristaloides, primero hay que iniciar vasopresores como la norepinefrina, en algunas otras ocasiones se inicia incluso con epinefrina, ¿verdad? Y hay que dar inicio de esteroides como la hidrocortisona, ¿verdad? Ese sería como la escalera que hay que subir antes de pensar en iniciar azul de metileno, ¿ok? Ok, gracias. Ujú, Hola, doctor, yo tenía otra duda. ujú. En emergencias, ¿cuál es la antibiótico-terapia que usan en la primera hora de amplio espectro? Como a nivel del hospital o a nivel de la caja, ¿qué es lo que se usa? ¿Cefalosporinas de Eh, tercera generación o depende de cada caso, del foco Nosotros, infeccioso? claro, sí. Obviamente depende de cada caso, ¿ok? Sin embargo, nosotros tenemos un dicho que es ahí medio cierto, ¿verdad? Que nadie pasa por emergencias sin su buena dosis de cefotaxime, ¿verdad? Este, Van a ver que muy frecuentemente a los pacientes se les da cefotaxime, que es una cobertura de bastante amplio espectro en realidad, ¿verdad? Que es una cefalosporina de tercera generación. eh, que cubre muchísimas bacterias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del foco, es que se les da la cobertura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en neumonías, en infecciones de tracto urinario, es razonable comenzar con una cefalosporina de tercera generación. En piel, muchas veces se utiliza en el hospital clindamicina. Si vemos que son infecciones complicadas como celulitis purulentas, es razonable empezar de una vez con vancomicina, ¿ok? Eh, Varía mucho con la infección y eso es un tema que en realidad yo pensé bastante sin meter en mi presentación, pero creo que se escapaba un poquitillo del alcance, pero podemos tocarlo tal vez con los casos clínicos que vienen más adelante. Ok, claro, gracias. Ahí veo que Reynor preguntó que cómo me gusta a mí iniciar la terapia con cristaloides. Más allá de un gusto personal, este, lo que hacemos y la práctica que se nos ha inculcado a muchos en el hospital es hacerlo en bolos, ¿verdad? Y revalorar al paciente de cada cierto tiempo. Idealmente un paciente en el que tenemos un paciente con sepsis es un paciente que debería estar monitorizado. Entonces, sí, yo le puedo dar un bolito de 250 o le puedo dar un bolito de 500, ¿verdad? Por lo general, de solución electrolítica balanceada o solución salina, ¿verdad? Y ver si eso modifica las constantes vitales del paciente. Y con eso me refiero a su presión arterial, a su frecuencia cardíaca y a si tiene datos de hipoperfusión tisular. Y eso siempre es importante que ustedes lo evalúen, porque más allá del examen físico en el que uno copia siempre las mismas 7, 8 cosas de ruidos cardíacos, rítmicos, campos pulmonares limpios, bla, 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 a mí me interesa el llenado capilar, ¿verdad? Que idealmente debería ser menor a 2 segundos después de una compresión de aproximadamente 15 segundos eh, en el dedo, ¿verdad? Eh, Me interesa ver si la mucosa oral, si las mucosas del paciente están húmedas o no, ¿verdad? Si tiene frialdad distal o si tiene frialdad en alguna extremidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ver cómo esos parámetros antes de decidir si le voy a empezar al paciente una dosis tan considerable eh, de líquido, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si ustedes se van a la fisiología más básica, en realidad lo que nos queda a nosotros de una solución salina es como el 30%, ¿verdad?
intravascular, el resto se va al intersticio. Entonces, estaríamos prolongando, ¿verdad? Y estaríamos perpetuando estados no fisiológicos en el paciente, ¿ok? Entonces, uno se puede guiar con eso y como les decía, ahora existe toda la cuestión de la ultrasonografía en el punto de atención, ¿verdad? Y muchas veces medirle la vena cava al paciente es algo que es muy sencillo. Hay cuadros que si les interesa yo eventualmente les puedo pasar algo de eso, eh, que le dicen a uno más o menos en cuánto está la presión, ¿ok? Y basado en eso uno puede reanimar un paciente, ¿ok? Hay algoritmos de manejo. Eh, no sé si tal vez eso aclaró un poco esa pregunta, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda o algún otro comentario. Si no, pasamos a la cuestión de los casos clínicos. Bueno, listo. Para esta parte sí me gustaría que quizás algunos de ustedes leyeran los casos clínicos y se animaran a dar su opinión. Eh, no es como por comprometerlos ni nada, pero me gustaría porque aquí todos estamos para aprender, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, este es el primer caso clínico. Alguien que se anime por ahí ay, pucha, alguien que se anime por ahí a leerlo en voz alta y quizás comentarnos su opinión. Yo puedo leerlo. ¿Ok? Bueno, masculino, voy para cerrar la puerta que mi perro está ladrando mucho. Masculino de 89 años, antecedente de enfermedad cerebrovascular, ranking 5 con deterioro de su estado basal, anorexia y mal manejo de secreciones. Abuelito antes pedía comida, hoy casi no se mueve y respira feo. Frecuencia cardíaca, 76 latidos por minuto, presión arterial, 100/48 con una media de 65, frecuencia respiratoria, 36 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno, 82% y temperatura 36.8. Llenado capilar de 6 segundos, frialdad distal en todas las extremidades y crépitos bilaterales. En 8 horas orinó 40 mililitros en el servicio de emergencias. Ok, muy bien. ¿Alguien que se anime ahí a comentar el caso? Bueno, podría seguir diciendo algo. Ok, dale. Según, bueno, como lo que usted dijo en la clase, el índice de shock da 0.9, entonces es mayor a 0.7, entonces eso significa que sí tienen probabilidad de estar en shock, ¿verdad? Sí, está bien, eso está muy bien. Hipotenso, taquipneico y desaturado. Okay. Eso creo que debería de llamar deshidratado. Bueno, no, deshidratado no, con datos de hipoperfusión, perdón, con el llenado capilar de 6 segundos. Y tiene crépitos, que entonces eso más la desaturación podría orientar que es un proceso respiratorio. Y sí, bueno, y no está orinando suficiente. Ok, entonces tenemos un adulto mayor que ya tiene una patología muy crónica, ¿verdad? Una enfermedad cerebrovascular, ranking 5. Si se acuerdan de la clasificación de ranking, eso es más o menos para ver qué tan afectado queda el paciente después de un accidente cerebrovascular. Un ranking 5 es un paciente que está prácticamente encamado, que no hace casi nada, ¿verdad? Un paciente con un accidente cerebrovascular con mal manejo de secreciones usualmente es la receta perfecta para hacer una neumonitis por broncoaspiración, ¿verdad?
Entonces tenemos un paciente desaturado que tiene un alto índice de shock, a pesar de que estrictamente hablando no está hipotenso, tiene una media que está ahí rayando en el límite y que además está súper taquipneico, ¿verdad? Con francos datos que nos orientan a que tiene una neumonía. Y además de eso, tengo evidencia de que el paciente está oligúrico, francamente oligúrico, casi que anúrico, ¿ok? ¿Está en sepsis ese paciente? Sí, no. ¿Está en shock séptico? Sí, no. No sé qué les parece. Pueden poner en el chat si son tímidos, si no quieren hablar. Yo diría que sí. ¿Ok? Si le paso un quick SOFA, ¿cuánto le da a ese paciente? ¿Se acuerdan del quick SOFA? Es que no sé si sería 2 de 3 porque la presión está como en el límite, ¿no? Que era menor a 100. Y la parte del Ujú. Glasgow con él, como ya tiene la enfermedad cerebrovascular previa, tampoco sé Ok, cómo se excelente. hace en ese caso. Por eso mismo lo puse, porque eso era lo que querían, lo que quería que vieran. A veces no es tan sencillo, ¿verdad? Calcular un score solo basado ahí en lo que vemos, porque primero no sabemos bien cuál es el estado basal del paciente, no sabemos bien si él es un paciente que está orientado, que habla, o si es uno de esos señores que no hace absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, yo me voy a poner en varas con un paciente solo porque tiene una presión sistólica en 100. Voy a decir que no clasifica para sepsis, cuando tengo evidencia de que tiene un índice de shock alto, de que está francamente hipoperfundido, desaturado y anúrico. No, ¿verdad? Entonces, creo que más allá, ¿verdad? De fijarse siempre en si un paciente califica o no califica por poquito o por mucho, hay que fijarse en la clínica. Entonces, sí, evidentemente este es un paciente que está en sepsis, ¿ok? No está aún en shock séptico. ¿Por qué? Porque no tenemos lo suficiente como para decir que cumple la definición, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que está en sepsis, la parte de los vasopresores no la podemos determinar aún, ¿ok? Y la parte del lactato no la tenemos porque no le hemos tomado unos gases. Entonces, digamos que la parte del shock séptico la dejamos aparte, pero tenemos evidencia de que hay deterioro en la parte de la función renal y deterioro en la parte de la perfusión, ¿ok? Es un paciente que definitivamente tenemos que hemocultivar y de ahí tenemos que iniciar antibiótico-terapia empírica pensando en los microorganismos que más frecuentemente se pueden presentar en ya sea en un proceso de una bronconeumonía adquirida en la comunidad o de una neumonitis por broncoaspiración. ¿Ok? Sí, estamos ahí claros con ese caso. No sé si queda ahí alguna duda o algo así. O alguien más que quiera hacer algún otro aporte. Yo tengo una pregunta. Entonces, con lo que estábamos hablando de antibiótico-terapia, en él sí podríamos empezar con una cefalosporina de tercera generación. Sí, sería una cobertura razonable. Ahora, digamos, en él yo sospecharía más de que broncoaspiró, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que una cefalosporina estaría bien. Si alguien más me dijera como, bueno, me parece más que es una bronconeumonía adquirida en la comunidad y quiero empezarle penicilina y claritromicina, pues yo no me iría a los golpes tampoco, ¿verdad? Con esa decisión me parece una cobertura razonable, ¿ok? Eh, lo importante es que, bueno, se trató de tomar cultivos y se le dio una cobertura antibiótica, pues, de relativamente amplio espectro que cubría los patógenos más frecuentes, ¿ok? Ok, y tengo otra pregunta. Con lo que Claro. estábamos viendo de cristaloides, que 30 podría ser como mucho para un viejito, en él, como en Ujú. cuánto se podría empezar, como en 20, Sí, en vez de 30. se puede empezar más conservadoramente. Como les decía, no hay una fórmula de cocina eh, para reanimar un paciente, ¿verdad? Entonces depende. Obviamente, por ser un paciente ya con un antecedente de un episodio cardiovascular, ¿verdad? Ya mayor, como lo es un accidente cerebrovascular,
pues uno podría, no sería, digamos, no estaría fuera de lo que uno espera que sea un paciente diabético, hipertenso, que tenga una cardiopatía de fondo o que tenga una fibrilación atrial, por ejemplo. Entonces, estos son pacientes en los que nosotros deberíamos ser un poquillo más conservadores, ¿verdad? Y reanimarlos en bolos, ¿verdad? Con monitorización de sus signos vitales, ¿ok? Entonces, 250, 500, ver si mejora, si no mejora, considerar el uso de vasopresores, ¿verdad? Ahora, este es un paciente que está francamente anúrico y eso lo que nos habla es que hay una hipoperfusión renal considerable. Más allá, digamos, de las cosas que claramente hay que hacer, como buscar una causa obstructiva de la lesión renal o, o alguna otra causa intrínseca, ¿verdad? Más allá de la sepsis, habría que pensar que, bueno, es un paciente hipoperfundido, deshidratado y con una causa de lesión renal intrínseca como lo es la sepsis, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso es que les digo, no es una receta de cocina, yo no puedo llegar y recetarle todo lo mismo a todos los pacientes, ¿verdad? Hay que hilar un poco más fino en ese aspecto, ¿ok? Si no hay preguntas ni otras observaciones más con este caso, podemos pasar al siguiente. Bueno, vamos a pasar al siguiente. No sé si alguien se anima ahí a leerlo. Ella es una femenina de 19 años, atleta en Juegos Nacionales, consultó por 2 horas de cefalea súbita e intensa, sensación febril no cuantificada y vómitos. En la clínica le pusieron 3 litros de cloruro de sodio al 0.9%, le pidieron exámenes y con los resultados le mandaron en ambulancia por una ITU, porque el ego tenía muchas bacterias para hacerle un ultrasonido y descartar pielonefritis. La frecuencia cardíaca está en 145 latidos por minuto, una presión arterial en 80-45 con una media en 57, una frecuencia respiratoria en 22, saturando 98, temperatura en 38.9, con un Glasgow de 12 puntos, francamente desorientado. Ok. No sé si alguien se anima a hacer algún comentario acerca de ese caso. Bueno, yo creo que claramente tiene sepsis porque cumple con todos los criterios del Quick SOFA. Ok, Está, o sea, con el Glasgow, la presión y además la frecuencia respiratoria. Entonces, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué les parece ese caso clínico en La general? Esa clínica no historia clínica. parece un porito. Ajá. Dice que tiene Y cefalea súbita e intensa, sensación febril y vómitos. Tal vez ujú, sería bueno también hacerle una punción lumbar o ver si tiene signos meningios. ok, excelente. Claramente no tiene una infección de tracto urinario, ¿ok? Todo el mundo tiene derecho a tener un ego sucio de vez en cuando. ¿Qué pasa si esa muchacha tuvo relaciones sexuales hace poquito, por ejemplo? O si la muchacha estaba menstruando, ¿verdad? Entonces, es una muchacha joven, ¿verdad? Que es completamente sana, que tiene una alteración súbita de la conciencia, que tiene cefalea, que tiene un Glasgow en 12, ¿verdad? Yo no les puse ahí que tenía signos meningios como para no arruinar el caso clínico, pero creo que está muy bien que hayan pensado en eso porque definitivamente era lo primero que había que pensar, ¿ok? ¿Qué opinan del abordaje? Porque ahora ustedes son el doctor de este paciente, ¿verdad? Entonces ahora les toca a ustedes tomar las decisiones en ella.
que un ultrasonido y descartar que no tenga pielonefritis no es algo tan importante como más bien hacerle hemocultivos o otro tipo de abordaje. Ok, sí, muy bien. ¿Y qué sería otro tipo de abordaje? Exploración física, hemocultivos, eh, Ujú. si tuviera signos meningios, pues la punción lumbar también. Y si no los tuviera también, ¿verdad? Yo creo que ella Sí, se gana una punción lumbar sí o sí, ¿ok? Y se gana también imágenes del sistema nervioso central. ¿Está bien? Este, ok, sí, todo eso está muy bien. Ah, digamos que esa muchacha, ok, bueno, ya ahí Patricia Carrillo me puso reanimar con cristaloides porque está hipotensa y tiene una presión arterial media en 57. Digamos que yo estoy de acuerdo parcialmente con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que ya en la clínica le pusieron 3 litros de solución salina, ¿verdad? Eh, y una muchacha de 19 años que es atleta en Juegos Nacionales, yo calculo que de 55, 60 kilos difícilmente va a pasar. Y digamos que si yo multiplico 55 por 30, que es lo que dicen las guías que un paciente debería recibir para reanimación, le da 1650. Entonces le pusieron prácticamente el doble de lo que tocaba inicialmente, ¿verdad? Ya ella, más que darle cristaloides, yo iría pensando en iniciar vasopresores, ¿ok? Esa es una de las cosas que yo quería que ustedes vieran, ¿ok? Entonces, sí, ¿qué haríamos con esta muchacha? Bueno, muy bien, historia clínica, examen físico, toma de cultivos, imágenes del sistema nervioso central, una punción lumbar, ¿verdad? Valorar iniciar los vasopresores tempranamente y ella definitivamente es una paciente que se va a beneficiar de recibir antibióticos en dosis meningias, ¿ok? Porque todo apunta con esa clínica de fiebre, desorientación, cefalea y de un franco shock séptico, a pesar de que no tenemos ahí el lactato, ¿verdad? Este, a que es una paciente que a pesar de que esté muy joven, se puede morir en cualquier momento si no empezamos las medidas necesarias, ¿ok? No sé si alguno quiere agregar algo ahí al caso clínico de esta paciente o si Yo podemos tengo una, pasar al siguiente. yo tengo una pregunta. ¿En qué momento Ujú. usted sabe cuándo iniciar vasopresores? O sea, si hay como una presión arterial media o sistólica que ya usted diga, no, ya hay que darle vasopresores. O que sea, por ejemplo, que le haya dado X cantidades de cristaloides y no responda. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Pero de nuevo, no hay una cifra, ¿ok? Nos basamos en la clínica del paciente. Por ejemplo, ya en esta paciente, muy claramente vimos que sobrepasó y super sobrepasó el límite de lo que le queríamos dar, ¿verdad? En hidratación intravenosa. eh, y las presiones no respondieron, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos a pensar directamente en la fisiopatología de la enfermedad. Yo les hablaba a ustedes de que la sepsis es un tipo de shock distributivo en el que hay vasoplegia, ¿verdad? Eh, y de esta paciente definitivamente va a necesitar el empujón de los vasopresores. Cuando un paciente no responde a la reanimación inicial, hay que iniciar vasopresores, ¿ok? Este, y la dosis es la dosis que necesite la paciente para mantener presiones arteriales adecuadas. ¿Ok? Ahora, una salvedad que sí quiero hacer es una muchacha joven eh, y es atleta, ¿verdad? Entonces ella tiene eh, por sí misma, digamos, un predominio parasimpático que puede predisponerla a manejar presiones arteriales un poco menores. Sin embargo, en sepsis no deberíamos jugarnos el chance, ¿verdad? Y empezarle, aunque sea vasopresores en dosis bajas, ¿ok? Eh, como les digo, es clínica. Tenemos que guiarnos por la clínica, ¿ok?
Ok, No sé gracias. si eso aclara más o menos la duda. Sí, está bien. Ok. Doctor, ante la sospecha de una infección del sistema nervioso central, ¿qué Ujú. antibiótico sería el adecuado de usar en ella antes Eh, de los resultados de punción o así? digamos, usualmente en este tipo de pacientes sí se decide iniciar antibiótico-terapia de muy amplio espectro, entonces se le inicia cefotaxime, vancomicina, en algunos centros incluso se adiciona amicacina, etcétera, ¿verdad? O sea, sí son coberturas bastante Ok, amplias. Eso, digamos, eso lo pueden buscar porque en realidad eso varía mucho en cada centro y las dosis para antibióticos en meningitis usualmente son un poco más altas porque se necesita que cruce una barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, eso es una salvedad que se tiene que hacer ahí en sepsis. ok, ok, gracias. Ok, bueno, creo que ya estaríamos con este caso, más o menos, ya vamos al último para no aburrirlos y para que puedan cenar porque ya es un poquillo tarde. Vamos a hablar ya, no sé si alguien quiere leer este casito ya para ir terminando. Ale. Puedo leerlo de nuevo, entonces. Ok, está bien, dale. Masculino de 43 años, portador de Leucemia leucemia, mielocítica aguda. ok, portador de leucemia mielocítica aguda el día 14 desde el inicio de quimioterapia con ingreso hospitalario reciente. Consultó por escalofríos y malestar general. Con el termómetro de cinta de la casa tenía 39, pero se me olvidó tomarle foto. Frecuencia cardíaca, 92 latidos por minuto, presión arterial, 110/50 con una media de 70 miligramos de mercurio, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, saturación 99%, temperatura 37.8, hemograma más reciente de hace 3 días, hemoglobina en 7.9, plaquetas en 50.000, leucos en 2.000 y neutrófilos en 900. Ok, rápidamente, ¿qué les parece ese caso? Un paciente que está en el día 14, Ajá. que coincide prácticamente con el nadir de la quimioterapia, ¿verdad? Que es cuando todas las células de las defensas van a estar más bajas, ¿verdad? Que viene con historia muy sugestiva de que estaba con fiebre. Es difícil confiar en un termómetro de cinta, ¿verdad? Pero ahí podemos guiarnos un poco, ¿verdad? Que sus signos vitales no se ven mal, en realidad, eh, y que tiene un hemograma, el más reciente, ¿verdad? Que tiene ahí una neutropenia moderada, pero nada como para ponerse a llorar, ¿verdad? ¿Cuál sería el abordaje ahí razonable que ustedes consideran? ¿Tiene sepsis? ¿No tiene sepsis? ¿Cuánto le da el Quixofa? ¿Qué podemos hacer con este hombre? Es que, digamos, los signos vitales en realidad están bastante bien, o por lo menos comparándolo con los casos que nos puso anteriormente, pero lo que a mí más me Ujú. llamaría la atención es el hemograma, digamos. Ok, Eh, y por ser el paciente inmunosupreso, correría, bueno, le volvería a tomar la temperatura ujú, eh, con un termómetro que funcione un poco mejor
y correría a buscarle un foco infeccioso, de fijo. Ok, ok, sí, excelente, digamos, eso era lo que yo quería que vieran. Claramente es un paciente que tenemos que sospechar que tiene una neutropenia febril, ¿ok? Y ya los que estén rotando en hemato, me imagino que habrán visto miles, ¿ok? Este, es un paciente que es inmunosupreso y de hecho estos criterios que yo les comentaba a ustedes, nosotros solemos tirarlos por la borda cuando se trata de pacientes inmunosupresos, ¿ok? Eh, Estos son pacientes que no tienen la capacidad de defenderse como se defendería pues una persona con una inmunidad normal, ¿ok? Entonces, bueno, el abordaje en neutropenia febril es un poco distinto al de sepsis, pero evidentemente es un paciente en el que tenemos que correr igual a que si tuviera sepsis, ¿ok? Y en él sería bueno sacar algunas de las escalas, como por ejemplo CISNE y el MASC, para ver qué tanto riesgo tiene su neutropenia febril, ¿verdad? Que es la principal sospecha que tenemos que tener acá. Entonces, sí, definitivamente es un paciente que hay que tenerle mucho cuidado y hay que tenerle mucho, mucho respeto porque rápidamente se pueden complicar. ¿Ok? Eh, Eso era básicamente lo que yo quería que vieran con este caso. Si bien es cierto, del Quick SOFA solo cumple un criterio, eh, tenemos que tratarlo como un paciente prioritario. ¿Ok? Ya entonces, con esto finalizo mi charla. Me, me deja pues una bonita impresión de ustedes que hayan participado tanto. Yo sé que no es fácil conectarse a las 6 de la tarde. En realidad esta charla me tomó como 40 minutos más de los que yo esperaba. Eh, pero bueno, espero que les haya gustado y espero que les haya servido. Para nosotros como residentes en realidad es un privilegio poder aportar un granito de arena a la educación de ustedes. Eh, y yo creo que es importante que se lleven pues una buena idea, no solo de estos temas, que son temas muy generales, que todo médico general debería saberlos, sino que también tal vez eso los motive y si alguno quiere hacer alguna especialidad o cualquier otra cosa más, ¿verdad? Siempre tratar de aspirar a más. Entonces, pues muy agradecido con ustedes, muchas gracias por la atención, cualquier duda, estoy siempre ahí, ¿verdad? Entonces, sería básicamente eso. Yo igual les pasé toda la literatura en la que me basé para hacer la charla. Los artículos están muy bonitos. Yo les recomiendo principalmente ver el de Nature, que es una de las revistas más importantes, ¿verdad? De medicina en general. Eh, Les recomiendo también echarle una ojeada a las guías, ¿verdad? A lo del Surviving Sepsis, que en realidad es una guía que está muy bien hecha y, y que evidentemente les va a servir mucho, obviamente con las consideraciones que yo les di. Y bueno, si no tenían el link, yo ahí puse esto por si le quieren tomar una foto que los va a llevar directo a ese drive que tiene la bibliografía y la presentación. Eh, y no, nuevamente, muchas gracias a ustedes por la atención y por conectarse y por participar. ¿Está bien? No sé si queda alguna duda o alguna cosa que, que quieran aportar o que quieran decir. Muchas gracias, doctor. Pura vida. Estaríamos entonces, chiquillos. Nos vemos por ahí en el hospital.